Shelley Morgan nunca imaginó que a los 32 años sería propietaria de una cadena de gimnasios de éxito llamada Peak Form. Su camino hacia el éxito empezó hace 10 años, cuando ella, licenciada en gestión deportiva, aceptó un trabajo de recepcionista en un pequeño gimnasio de las afueras de Boston. Todas las mañanas, Shelley se levantaba a las 5 para coger el primer tren. Llegaba al gimnasio mucho antes de que abriera, preparaba la sala para los clientes y a menudo se quedaba hasta tarde para ayudar a cerrar el club. Su duro trabajo y su atención al detalle no pasaron desapercibidos. Un año después, le ofrecieron el puesto de gerente. Fue entonces cuando Shelley empezó a hacer realidad su sueño de crear un nuevo formato de gimnasio. Pasó horas trabajando en su plan de negocio, investigando el mercado y ahorrando cada céntimo que podía. Después de 3 años de duro trabajo y noches sin dormir, abrió su primer club, Peak Form. El concepto de Shelley tuvo éxito. El trato individualizado a cada cliente, el equipamiento de última generación y el ambiente acogedor atraían cada vez a más visitantes. 5 años después, tenía 4 clubes en distintos barrios de Boston y la revista Enterprise la había nombrado una de las jóvenes empresarias más prometedoras del año. La noche en que la vida de Shelley dio un giro inesperado, estaba celebrando la apertura de su 5.º club. La fiesta estaba en su apogeo cuando lo vio a él, un hombre alto con una cámara, que se movía hábilmente entre los invitados, captando cada momento del evento. «Perdone», le gritó Shelley, «usted no es de la agencia que contratamos para hacer la foto, ¿verdad?». El hombre se dio la vuelta y Shelley se quedó sin palabras por un momento. Tenía los ojos más azules que jamás había visto. «No, no soy de la agencia», respondió con una leve sonrisa. «Me llamo Timothy Dalton. Soy autónomo, y su director de eventos me pidió que sustituyera a un fotógrafo que se puso enfermo de repente». Shelley sintió que su corazón empezaba a latir un poco más deprisa. Había algo en ese Timothy. Su postura segura, el ligero descuido de su ropa, la cálida sonrisa, que le llamó la atención al instante. «Bueno, Timothy, bienvenido a nuestra pequeña celebración», dijo, extendiendo la mano. «Soy Shelley Morgan, propietaria de Peak Form». Su apretón de manos fue firme y seguro. «Encantado de conocerte, Shelley. Debo decir que tienes un evento estupendo, y el club tiene un aspecto impresionante». Se pusieron a hablar y Shelley se sorprendió de lo fácil que le resultaba relacionarse con Timothy. Le contó que llevaba 10 años dedicado a la fotografía, especializado en retratos y eventos. Su trabajo se ha publicado en varias revistas de renombre e incluso ha ganado un par de prestigiosos concursos. «¿Y cómo se te ocurrió montar una cadena de gimnasios?», preguntó Timothy, mirando atentamente a Shelley. Ella le contó su trayectoria, los retos a los que se enfrentó y su pasión por el fitness y la vida sana. «Sabes», dijo Timothy cuando ella terminó, «admiro a la gente que no tiene miedo de seguir sus sueños. Tienes una historia de éxito increíble». Shelley se sonrojó ante el cumplido. «Gracias, Timothy. Pero seguro que tú también tienes una historia interesante. ¿Cómo te hiciste fotógrafa?». Timothy se lo pensó un momento. «Bueno, empezó como un hobby. Mi padre me regaló una cámara por mi 16º cumpleaños y me enamoré del proceso de crear imágenes. Después de la universidad trabajé un tiempo en una agencia de publicidad, pero me di cuenta de que el trabajo de oficina no era para mí. Decidí arriesgarme y hacerme freelance». «¿Y cómo? ¿No te arrepientes de tu decisión?», preguntó Shelley. «Ni un poquito», respondió Timothy con una sonrisa. «Claro que hay momentos difíciles en los que los encargos escasean, pero la libertad creativa y la posibilidad de programar mi propio tiempo es algo que no cambiaría por nada». Shelley estaba fascinada por su pasión por el oficio. Hablaron durante otra hora, comentando sus lugares favoritos de Boston, sus viajes y sus planes de futuro. El tiempo pasó volando,
y no fue hasta que el encargado se acercó a Shelley con algunas preguntas cuando se dio cuenta de cuánto tiempo llevaban hablando. «Tengo que irme», dijo Shelley con una nota de pesar en la voz. «Ha sido un placer conocerte, Timothy». «Igualmente, Shelley», respondió él. «Mira, sé que esto puede parecer demasiado directo, pero ¿te gustaría tomar un café algún día? Me gustaría continuar nuestra conversación en un ambiente menos ruidoso». Shelley sintió que el corazón le latía con más frecuencia. Hacía años que no tenía una cita, completamente inmersa en su trabajo. Pero algo en Timothy la hizo olvidar sus excusas habituales. «¿Sabes qué? Me encantaría», respondió sonriendo. Intercambiaron números y Timothy prometió llamarla al día siguiente para quedar. Cuando Shelley llegó a casa esa noche, todavía se sentía un poco mareada por el inesperado encuentro. Mientras se dormía, pensó en los ojos azules y la cálida sonrisa de Timothy, sin darse cuenta de que aquel encuentro cambiaría toda su vida, y no necesariamente para mejor. A la mañana siguiente, Shelley se despertó con gran expectación. No podía dejar de pensar en Timothy y en su próximo encuentro. Sin embargo, como era una adicta al trabajo, se obligó a centrarse en él. El día pasó volando en un torbellino de reuniones, llamadas telefónicas y asuntos de actualidad. Solo por la tarde, cuando Shelley estaba a punto de salir de la oficina, se permitió mirar el teléfono. Su corazón dio un vuelco cuando vio un mensaje de texto de Timothy. «Hola, Shelley. Espero que no hayas cambiado de opinión sobre el café. ¿Qué te parece mañana por la noche a las 7 en el Beantown Café de Newbury Street?» Shelley sonrió y contestó rápidamente. «Hola, Timothy. No he cambiado de opinión. Mañana a las 7 en el Beantown suena genial. Nos vemos». Mientras enviaba el mensaje, sintió una ligera emoción. Era como empezar algo nuevo y emocionante. Shelley no podía imaginar las sorpresas que el destino le tenía reservadas. La primera cita de Shelley y Timothy en el Beantown Café duró hasta bien entrada la noche. Hablaron de todo, de sus sueños, de sus miedos, de sus libros y películas favoritos. A Shelley le fascinaba el entusiasmo de Timothy cuando hablaba de sus proyectos fotográficos, y Timothy escuchaba atentamente las historias de Shelley sobre las dificultades de montar un negocio. «¿Sabes?», dijo Timothy cuando salieron del café, «nunca he conocido a una mujer como tú. Eres fuerte, inteligente y, sin embargo, tan cálida». Shelley sintió que el color se le subía a las mejillas. «Y tú eres sorprendentemente sensible para ser un hombre», respondió con una sonrisa. Su relación progresó rápidamente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Shelley y Timothy se veían casi todos los días. Él iba a menudo a su oficina con café y bollería recién horneada, y ella asistía a sus exposiciones de fotografía, cogiéndole la mano con orgullo. Un día, tras una exposición especialmente exitosa de Timothy, paseaban por Boston de noche. «Shelley», dijo Timothy de repente, deteniéndose, «me he dado cuenta de que no puedo estar sin ti. Vivamos juntos, ¿vale?» El corazón de Shelley latió más deprisa. «Sí», exhaló ella, «vamos a intentarlo». La mudanza transcurrió sin contratiempos y pronto estaban disfrutando juntos de desayunos y acogedoras veladas en casa. A Shelley le encantaba despertarse junto a Timothy, ver su pelo alborotado y su sonrisa soñolienta. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón de su nuevo piso, admirando la puesta de sol sobre Boston, Timothy se arrodilló de repente. «Shelley», le dijo, sacando una cajita de terciopelo, «has hecho que mi vida sea completa. No puedo imaginarme un día sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?» Shelley sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. «Sí, sí, claro que sí», exclamó, arrojándose a sus brazos. Los preparativos de la boda duraron solo 2 meses. Shelley quería una ceremonia pequeña con amigos íntimos y familiares, y Timothy apoyó plenamente la idea. Juntos eligieron el lugar, las flores y el menú. Shelley disfrutó cada momento de los preparativos.
sintiendo que su sueño de una vida matrimonial feliz estaba a punto de hacerse realidad. El día de la boda, Shelley conoció por primera vez a Delia Dalton, la madre de Timothy. Delia, una mujer alta y esbelta de unos 60 años, con un peinado perfecto y un maquillaje llamativo, tenía un aspecto imponente con su caro traje de diseño. «Así que eres tú, Shelley», dijo Delia, lanzando a su cuñada una mirada apreciativa. «Timothy me ha hablado mucho de ti. Espero que te des cuenta del tesoro que te llevas». Shelley sintió una leve tensión, pero la atribuyó a la emoción de la boda. «Estoy muy contenta de estar con Timothy», respondió con sinceridad. La ceremonia transcurrió perfectamente. Shelley y Timothy intercambiaron votos de amor y fidelidad, y cuando por fin se besaron como marido y mujer, los invitados rompieron en aplausos de júbilo. En el banquete nupcial, Delia hizo un brindis. «Por mi querido hijo y su hermosa novia, que vuestra unión sea fuerte y feliz, y recordad que la familia es lo más importante. Debemos apoyarnos siempre los unos a los otros, sobre todo en los momentos difíciles». Shelley notó que Timothy se tensaba ligeramente al oír aquellas palabras, pero enseguida sonrió y levantó la copa. Ella decidió ignorarlo, atribuyéndolo a la emoción del día de la boda. Los recién casados se fueron de luna de miel a Bali. Los primeros días estuvieron llenos de romanticismo y pasión. Disfrutaron de la cocina exótica, tomaron el sol en la playa y exploraron templos antiguos. «Shelley, ¿has pensado alguna vez en dejarlo todo y mudarte a un lugar como este?», preguntó Timothy un día mientras estaban sentados en la playa viendo la puesta de sol. Shelley se rió. «A veces sueño con ello, pero luego pienso en mi negocio, en nuestras familias. No creo que pudiera dejarlo todo atrás». Timothy asintió, pero Shelley pensó que había un destello de decepción en sus ojos. Al cuarto día, su idilio se rompió. Por la mañana, Shelley se despertó al oír la voz de Timothy. Estaba al teléfono, claramente enfadado. «Mamá, te he dicho que estamos de luna de miel», le oyó decir Shelley. «No, no puedo ocuparme de tus facturas ahora mismo. Sí, sé que prometí ayudar, pero ahora realmente no es un buen momento». Shelley se hizo la dormida mientras Timothy volvía a la cama. Le incomodaba la idea de que su suegra interfiriera en su luna de miel. En los días siguientes, Shelley notó que Timothy se volvía más distraído. Revisaba el teléfono con frecuencia y varias veces salió allí, regresando con una expresión tensa en el rostro. «¿Va todo bien?», preguntó Shelley un día cuando Timothy regresó de otras FAO. «Sí, claro», respondió él, pero su sonrisa le pareció tensa a Shelley. «Solo un poco cansado por el calor». Una noche, mientras cenaban en un restaurante de la playa, Timothy dijo de repente: «Shelley, hay algo que tengo que decirte. Mi mamá está pasando por una mala racha. Desde que mi padre murió hace 3 años, tiene problemas económicos. La ayudo en todo lo que puedo, pero a veces no es fácil». Shelley sintió una punzada de ansiedad, pero hizo lo posible por ocultarla. «Lo entiendo, Timothy. La familia es muy importante. Seguro que se nos ocurre algo para ayudar a tu madre». Timothy sonrió aliviado y le apretó la mano. «Gracias por entenderlo, cariño. Eres la mejor». Pero aunque Shelley le devolvió la sonrisa, no pudo evitar la sensación de que esta situación podría ser un problema en el futuro. Recordaba lo poco que Timothy había hablado de su familia antes de la boda, y ahora aquel silencio le resultaba extraño. El último día de la luna de miel, mientras Timothy se duchaba, Shelley vio por casualidad una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Delia. «Hijo, no olvides el dinero para mi nueva terapia. Es muy importante». Shelley apartó rápidamente la mirada, sintiéndose culpable por ver el mensaje privado de su marido. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. ¿Qué tipo de terapia tenía Delia en mente? ¿Y por qué Timothy no había dicho nada al respecto?
De regreso a Boston, Shelley no podía quitarse de la cabeza la idea de que su vida matrimonial podría no estar tan despejada como esperaba. Miraba por la portilla las nubes que pasaban y pensaba en lo que les esperaba en casa. ¿En qué estás pensando?, preguntó Timothy, apretándole suavemente la mano. Shelley se volvió hacia él y sonrió, tratando de ocultar sus dudas. En nuestro futuro, respondió. En lo maravillosa que será nuestra vida juntos. Timothy le besó la mejilla y, por un momento, toda la ansiedad desapareció. Pero en algún lugar de su mente, Shelley sentía que su historia no había hecho más que empezar y que le aguardaban muchos desafíos. Pasó un mes desde que Shelley y Timothy regresaron de su luna de miel. Los recién casados se adaptaban lentamente a su vida en común, disfrutando de cada momento juntos. Su piso en un lujoso barrio de Boston se iba llenando poco a poco de pequeñas cosas acogedoras, fotos de su boda y sus viajes, libros que habían leído juntos y pequeños recuerdos que habían traído de Bali. Una noche, cuando Shelley volvía a casa después de un ajetreado día en la oficina, oyó voces procedentes del salón. Le dio un vuelco el corazón. Timothy y ella no esperaban visita. Al entrar en la habitación, vio a Timothy y Delia charlando animadamente en el sofá. «Oh, Shelley, cariño», exclamó Delia, levantándose para recibirla. Llevaba un elegante vestido negro y un collar de perlas que Shelley sabía que era un regalo del difunto marido de Delia. «Pensé en pasarme a ver cómo te estabas instalando». Shelley esbozó una sonrisa tensa, sintiéndose ligeramente molesta por la inesperada visita. «Hola, Delia. Qué sorpresa». «Mamá pasaba por aquí y se le ocurrió pasarse», explicó Timothy, pero Shelley se dio cuenta de que evitaba su mirada. Había una nota de disculpa en su voz. «Te he traído tarta casera», dijo Delia, señalando una caja que había sobre la mesita. «A Timothy siempre le encantó mi tarta de manzana. ¿A ti no, hijo?». Timothy asintió con una sonrisa. «La tarta de mamá es la mejor del mundo». Shelley sintió una punzada de celos. En todo el tiempo que llevaban conociéndose, Timothy no había mencionado ni una sola vez las tartas de mamá. «Gracias, Delia», dijo Shelley tratando de sonar sincera. «Eres muy amable. ¿Te gustaría quedarte a cenar?». Delia se animó. «Me encantaría. Estaba a punto de ofrecerme a ayudarte en la cocina. Estoy segura de que a Timothy ya le está rugiendo el estómago de hambre». Shelley contuvo un suspiro. Había planeado una velada tranquila a solas con su marido y ahora tendría que entretener a su suegra. Desde aquella noche, Delia había empezado a aparecer por casa cada vez más a menudo. Primero una vez a la semana, luego dos, y pronto casi todos los días. Siempre había un motivo. Traía repostería casera, quería enseñarle a Timothy viejas fotos familiares, o simplemente quería ver cómo estaban. Un día, Shelley llegó a casa y se encontró con que Delia había cambiado de sitio los muebles del salón. «Vaya», dijo Delia al ver la cara de sorpresa de Shelley. «Pensé que así sería más acogedor. Además, así era en casa de Timothy cuando él crecía. ¿Verdad, cariño?». Timothy asintió, sin darse cuenta de la confusión de su mujer. «Sí, mamá siempre sabía cómo hacerlo acogedor». Shelley intentaba ser hospitalaria, pero con cada visita le costaba más y más ocultar su disgusto. Le molestaba especialmente que Delia apareciera a menudo sin avisar, interrumpiendo sus planes. «Timothy, quizá deberíamos hablar con tu madre sobre la frecuencia de sus visitas», sugirió Shelley con cautela una noche mientras estaban tumbados en la cama. Timothy frunció el ceño. «Shelley, te echa de menos. Está muy sola desde que murió su padre. No puede soportarlo». Shelley se mordió la lengua, sintiéndose culpable. «Por supuesto, lo entiendo. Solo me gustaría que a veces pudiéramos estar solas». Pero el problema no eran solo las visitas frecuentes. Con el paso del tiempo, Shelley empezó a notar que Delia sacaba el tema de las finanzas cada vez con más frecuencia. «Timothy, cariño»,
le dijo una noche durante la cena, secándose elegantemente los labios con una servilleta. ¿Te has olvidado de mi factura médica? El médico ha dicho que hay que pagarla antes del fin de semana. Shelley miró sorprendida a su marido. ¿Qué tratamiento? Ah, nada serio. Delia hizo un gesto con la mano. Solo un chequeo rutinario. Pero esos médicos son tan caros hoy en día. ¿Sabes, Shelley? Cuando yo tenía tu edad, la medicina era mucho más asequible. Timothy asintió, claramente incómodo. No te preocupes, mamá, yo pagaré todo. Después de cenar, cuando Delia se hubo marchado, Shelley le preguntó a su marido, Timothy, ¿por qué no me hablaste de las facturas médicas de tu madre? Podríamos haberlo hablado juntos. No quería molestarte, respondió él sin mirarla a los ojos. Son pequeñas cantidades, me las apaño. Pero Shelley intuyó que esa no era toda la verdad. Empezó a notar que Timothy había empezado a aceptar menos encargos fotográficos, atribuyéndolo a un deseo de pasar más tiempo en casa. Sin embargo, sospechaba que la verdadera razón eran las exigencias económicas de Delia. Shelley decidió tomar la iniciativa. Empezó a preparar cenas deliciosas cuando venía Delia, a comprarle regalitos y a intentar complacer a su suegra de todas las maneras posibles. Delia, te he comprado este pañuelo, le dijo Shelley un día, mostrándole una caja elegantemente envuelta. Pensé que iría muy bien con tu nuevo abrigo. Delia esbozó una sonrisa. Oh, Shelley, eres tan amable. ¿Ves, Timothy, qué esposa tan cariñosa tienes, como yo cuando era joven? Timothy miró a Shelley con aprecio, y ella sintió una punzada de culpabilidad por sus pensamientos anteriores. Quizá había sido demasiado egoísta, pero cuanto más lo intentaba Shelley, más aumentaba el apetito de Delia. Ahora no solo insinuaba ayuda económica, sino que pedía dinero abiertamente. Timothy, cariño, dijo un día, mirándose en el espejo del pasillo, necesito renovar mi vestuario. No querrás que tu madre vista harapos, ¿verdad? ¿Qué pensarán mis compañeros del club? Shelley notó que Timothy se ponía tenso, pero asintió. Por supuesto, mamá. Te enviaré el dinero. Y no te olvides de mi viaje al balneario la semana que viene, añadió Delia. Ya sabes lo importante que es cuidarse a mi edad. Cuando Delia se marchó, Shelley no pudo soportarlo más. Timothy, tenemos que hablar de finanzas. Veo que tu madre te pide dinero todo el tiempo. Quizá deberíamos poner algún límite. Timothy se enfureció. Shelley, es mi madre. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Se ha pasado toda la vida cuidando de mí y ahora que necesita ayuda, ¿sugieres que le demos la espalda? Shelley se quedó atónita ante su respuesta. No me refería a eso, Timothy. Solo creo que debemos planificar nuestros gastos con prudencia. Nosotros también tenemos nuestros propios planes y sueños, ¿no? Tú tienes tus propios asuntos, Shelley, replicó Timothy secamente. No entiendes lo que es cuidar de tus padres. Siempre estás pensando solo en ti y en tus ingresos. Aquellas palabras golpearon dolorosamente a Shelley. Recordó cómo había mantenido a sus padres durante años, enviándoles dinero cada mes mientras ella construía su negocio. Recordó cómo se había negado a sí misma muchas cosas para ayudar a su padre a pagar el tratamiento después de la apoplejía, pero guardó silencio. No quería aumentar el conflicto. Solo quiero que seamos un equipo, Timothy, dijo en voz baja. Que tomemos juntos las decisiones sobre nuestras finanzas. Timothy negó con la cabeza. No lo entiendes. Mamá nos necesita. No puedo decirle que no. Esa noche, Shelley no pudo dormir durante mucho tiempo. Miró a Timothy, que dormía a su lado, y pensó en lo rápido que habían cambiado sus vidas. Hacía solo unos meses estaban felizmente casados, hacían planes para el futuro, soñaban con viajar y quizá tener hijos. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos. Shelley recordaba cómo se conocieron Timothy y ella, cómo él admiraba su independencia y determinación. ¿Dónde habían quedado? ¿Por qué sus fuertes cualidades eran ahora motivo de reproche?
Se daba cuenta de que la situación se estaba descontrolando, pero no sabía qué hacer. Amaba a Timothy y quería salvar su matrimonio, pero al mismo tiempo sentía que Delia estaba destruyendo su relación lenta pero inexorablemente. Shelley se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Las luces de Boston titilaban por la noche, tan hermosas y llenas de posibilidades como la noche en que Timothy y ella se habían conocido. Pero ahora Shelley se sentía sola en esta gran ciudad. ¿Qué voy a hacer?, susurró, mirando la ciudad dormida, pero no hubo respuesta. Solo la tranquila respiración de Timothy rompía el silencio de la habitación, recordándole lo que hacía poco había parecido una unión perfecta. Habían pasado 6 meses desde que Delia apareció por primera vez en la puerta del piso de los recién casados. En ese tiempo, sus visitas se habían vuelto más que frecuentes. Se habían convertido en una rutina diaria. Shelley ya no se sorprendía cuando, al volver del trabajo, encontraba a su suegra acurrucada en el salón. Sin embargo, el verdadero problema no eran las visitas en sí, sino el creciente apetito económico de Delia. Lo que había empezado como una ayudita se había convertido en un flujo constante de gastos. Timothy, cariño, dijo Delia una noche mientras se sentaban a cenar. ¿Te has acordado de mi cumpleaños la semana que viene? He pensado que sería maravilloso celebrarlo en ese nuevo restaurante del Paseo Marítimo. Dicen que la comida allí es estupenda. Shelley casi se atraganta. Sabía de qué restaurante hablaba. Era uno de los establecimientos más caros de la ciudad. Por supuesto, mamá, respondió Timothy con una sonrisa. Lo organizaré todo. Y no te olvides de invitar a mis amigas del club, añadió Delia. Ah, y necesito un vestido nuevo para una ocasión así. Shelley, cariño, me ayudarás a elegir uno, ¿verdad? Shelley esbozó una sonrisa tensa. Claro, Delia. Más tarde, cuando se quedaron solos, Shelley intentó hablar con su marido. Timothy, ¿estás seguro de que podemos permitirnos este gasto? ¿Este restaurante? Shelley, es el cumpleaños de mi madre, la interrumpió Timothy. ¿De verdad quieres que lo celebremos en un restaurante cualquiera? No me refería a eso, suspiró Shelley. Es que últimamente hemos gastado mucho en tu madre. Quizá deberíamos moderar un poco el apetito. Timothy frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Mi madre no es una mendiga. Se merece algo mejor. Lo sé, pero... Nada de peros, Shelley. Si te da pena mi familia, quizá deberías pensar en tus prioridades. Esta conversación fue el primer conflicto serio entre la pareja. Shelley podía sentir el muro de incomprensión que crecía entre ellos. La situación empeoró cuando Delia rompió Dieu-et-Dia, un costoso jarrón regalado por los padres de Shelley como obsequio de boda. ¡Ay, qué vergüenza!, dijo Delia, pero no había ni pizca de remordimiento en su voz. No te preocupes, querida. Timothy te comprará uno nuevo, incluso mejor. Shelley contuvo las lágrimas. Aquel jarrón era una reliquia familiar que había pasado de generación en generación. No podía comprarse nuevo, así como así. Mamá tiene razón, dijo Timothy, rodeando los hombros de Shelley con el brazo. Te compraremos un jarrón nuevo, quizá incluso 2. En ese momento, Shelley sintió por primera vez que la estaban utilizando. Empezó a darse cuenta de lo hábilmente que Delia manipulaba la situación, permaneciendo siempre como la madre cariñosa, mientras Shelley parecía codiciosa y desalmada. Una gota rebosó el vaso cuando Shelley descubrió el extracto de su cuenta bancaria conjunta. Además de los enormes gastos en restaurantes y regalos para Delia, había una gran suma transferida a la cuenta de su suegra. «Timothy, ¿qué es esto?», preguntó Shelley mostrando el extracto a su marido. Timothy se puso pálido. «Esto es... Mamá me ha pedido que le ayude con unas reparaciones en su piso». «¿Renovar? Timothy, eso es casi la mitad de nuestros ahorros». «Shelley, no exageres. Mamá necesita nuestra ayuda. ¿Qué pasa con nuestros planes? Íbamos a comprar una casa, tener un bebé». «Todo a su tiempo»,
dijo Timothy. Ahora mismo es más importante ayudar a mamá. Shelley sintió que algo se rompía en su interior. Recordó cómo había soñado con una familia, con niños, cómo ella y Timothy habían planeado su futuro. Ahora todos esos sueños se hacían polvo. Timothy, dijo en voz baja, ¿no crees que tu madre nos está utilizando? Timothy se volvió bruscamente hacia ella. La ira ardía en sus ojos. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a acusar a mi madre? No estoy acusando, solo... No, Shelley, no quiero oír eso. Mi madre siempre ha cuidado de mí, y yo voy a cuidar de ella, te guste o no. Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Shelley sola con sus pensamientos y dudas. Esa noche Shelley no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada mirando al techo y pensando en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos meses. Recordó lo cariñoso y atento que había sido Timothy antes. Habían soñado con el futuro, habían hecho planes. Ahora todas sus conversaciones giraban en torno a Delia, sus necesidades y deseos. Shelley se sentía como la tercera extra en su propio matrimonio. ¿Me equivoco?, pensó. ¿No vi antes esta faceta de Timothy? Shelley recordaba cómo Timothy siempre había hablado de su independencia, de lo importante que era para él estar solo. Ahora parecía someterse por completo a la voluntad de su madre. Por la mañana, Shelley tomó una decisión. No podía seguir callada. Necesitaba hablar con alguien que pudiera aconsejarla. Decidió recurrir a su amiga de toda la vida, Sarah, que trabajaba como psicóloga. Shelley, lo que describes parece un caso clásico de manipulación emocional, dijo Sarah después de escuchar la historia de su amiga. Tu suegra está utilizando la culpa y el deber familiar para controlaros a ti y a Timothy. ¿Pero qué se supone que debo hacer?, preguntó Shelley, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. En primer lugar, tienes que hablar con Timothy, abierta y honestamente. Explícale tus sentimientos, tus miedos. Si no te escucha, bueno, entonces tendrás que tomar decisiones más importantes. Shelley asintió. Sabía que Sarah tenía razón. Tenía que hablar con Timothy. Pero ¿cómo conseguir que la escuchara? ¿Cómo atravesar ese muro de ciega devoción a su madre? De vuelta a casa, Shelley se sentía decidida y asustada al mismo tiempo. Sabía que aquella conversación podría cambiar el resto de sus vidas, pero también se dio cuenta de que no podía seguir viviendo esta mentira. Abrió la puerta del piso y respiró hondo. Ha llegado el momento, pensó. Es hora de luchar por nuestro futuro. Shelley estaba de pie junto a la ventana, mirando las gotas de lluvia que caían por el cristal. El cielo gris de Boston parecía reflejar su estado interior. Hacía una semana que había decidido hablar con Timothy, pero cada vez que intentaba entablar esa conversación, algo se interponía. Era la inesperada visita de Delia, o un pedido urgente en casa de Timothy, o simplemente no tenía valor. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Shelley de su ensueño. Timothy y Delia entraron en el piso, charlando animadamente. «Shelley, cariño», exclamó Delia, quitándose el abrigo. «Tenemos noticias estupendas». Shelley se volvió hacia ellos, intentando fingir una sonrisa. ¿De verdad? ¿De qué se trata? Timothy pasó el brazo por los hombros de su madre. «Mamá ha ganado un viaje en un crucero por el Mediterráneo. ¿Te lo puedes creer?» «Eso es maravilloso», contestó Shelley, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. «Sí, es simplemente maravilloso», continuó Delia. 2 semanas en un transatlántico de lujo, visitando las ciudades más bellas de Europa. ¿Pero? Shelley ya sabía lo que vendría después. «El viaje es solo para una persona», suspiró Delia. «Y tenía tantas ganas de ir con Timothy. No te importa, ¿verdad, querida? Timothy me hará compañía y tú podrás descansar de nosotros». Shelley sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Y cuándo es el crucero?» «Dentro de un mes», contestó Timothy. «Va a ser una aventura increíble». «Pero, Timothy», Shelley intentó hablar con calma,
Pensábamos empezar a renovar el piso mientras tanto, y tú tenías unas sesiones de fotos importantes. Oh, Shelley. Delia sacudió la cabeza. Las reformas pueden esperar, y los clientes de Timothy lo entenderán. La familia es más importante, ¿no? Timothy asintió. Mamá tiene razón. Ya he cancelado todos los pedidos para este periodo. Shelley no daba crédito a lo que oía. ¿Has cancelado los pedidos? Timothy, pero ese es tu trabajo. ¿Cómo vamos a pagar las facturas? No te preocupes. Timothy agitó la mano con indiferencia. Tenemos ahorros. Además, tu sueldo es bueno. Shelley sintió que la ira hervía en su interior. Timothy, ¿puedo hablar contigo un momento? Señaló con la cabeza hacia el dormitorio. Cuando se quedaron solos, Shelley respiró hondo. Timothy, no podemos permitírnoslo. El crucero cuesta mucho dinero. Pero es para mamá. Timothy frunció el ceño. Se merece unas vacaciones. ¿Y nuestros planes? ¿Nuestro futuro? Shelley podía sentir que le temblaba la voz. Shelley, no seas egoísta. Mamá necesita este viaje. No te das cuenta de lo duro que es para ella sola. Y tú no te das cuenta de lo difícil que es para mí. Shelley no podía soportarlo más. Timothy, gastamos todo nuestro dinero en tu madre. Nos hemos olvidado de nuestros propios sueños. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntasteis qué quería? Timothy parecía aturdido. No entiendo por qué reaccionas así. Es solo un viaje. No, Timothy, no es solo un viaje. Es un indicio de lo que nos está pasando, de nuestro matrimonio. En ese momento se abrió la puerta y Delia entró en la habitación. Siento interrumpir, pero he oído voces levantadas. ¿Va todo bien? Shelley sintió que una oleada de desesperación la inundaba. No, Delia, no estoy bien. Estoy cansada de que interfieras constantemente en nuestras vidas, cansada de que todo nuestro dinero vaya a parar a tus caprichos. Delia se puso pálida. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. Mamá, no te preocupes. Timothy rodeó a Delia con el brazo. Shelley solo está cansada. No se refería a eso. No, Timothy. Eso es exactamente lo que quería decir. Shelley sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No puedo seguir viviendo así. Necesito un marido, no un niño de mamá. Timothy se enderezó, con los ojos brillantes de ira. Si no puedes respetar a mi familia, quizá deberíamos pensar en nuestro futuro. Aquellas palabras golpearon a Shelley como una bofetada. Miró al marido que una vez amó y no lo reconoció. Quizá tengas razón, dijo en voz baja. Quizá deberíamos pensar en nuestro futuro, o, mejor dicho, sobre si tenemos uno. Shelley respiró hondo, ordenando sus ideas. Se dio cuenta de que no era momento para arrebatos emocionales. De acuerdo, dijo con calma pero con firmeza. Hablémoslo, pero no esta noche. Ya es tarde y todos estamos cansados. Se volvió hacia Delia. Delia, creo que es mejor que te vayas a casa. Timothy y yo tenemos mucho que hablar en privado. Delia parecía sorprendida. Pero yo pensaba... Esta noche no, repitió Shelley con firmeza. Vete, por favor. Timothy intentó objetar, pero Shelley lo detuvo con un gesto. Timothy, acompaña a tu madre a la salida, y cuando vuelvas, dormirás en la habitación de invitados. Los dos necesitamos tiempo para pensar. Delia y Timothy parecían estupefactos, pero Shelley se mantuvo inflexible. Unos minutos después, la puerta se cerró tras ellos. Al quedarse sola, Shelley exhaló lentamente. Se sentía desolada, pero extrañamente tranquila al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, controlaba la situación. Shelley se duchó y se metió en la cama. Mirando al techo, pensó en lo que les esperaba mañana. Sabía que tendrían una conversación difícil, pero ahora estaba preparada. La mañana es más sabia, susurró Shelley mientras cerraba los ojos. Mañana sería un nuevo día,
y lo afrontaría con la mente despejada y la firme decisión de defenderse y salvar su matrimonio, si es que eso aún era posible. La mañana recibió a Shelley con dolor de cabeza y una sensación de inquietud. Los sucesos de la noche anterior parecían un sueño surrealista, pero la realidad no tardó en recordárselo. La mitad de la cama vacía y el silencio en el piso hablaban por sí solos. Shelley se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café cargado y abrió el portátil. Había llegado el momento de controlar su situación financiera. Empezó por lo que tenía a mano: la cuenta bancaria conjunta y los extractos de las tarjetas de crédito. Hora tras hora, Shelley se sumergió en el abismo de los números. Con cada nueva cantidad, sus ojos se abrían de sorpresa y horror. Restaurantes, spas, ropa cara, pequeños préstamos, todo sumaba una suma astronómica. «Jesús», susurró Shelley, mirando el resultado final. Se podría comprar una casa con ese dinero. Sorprendida por el descubrimiento, decidió indagar más. Pero, ¿cómo podía acceder a información sobre la situación financiera de Delia? Shelley se dio cuenta de que no sería fácil. Empezó con fuentes abiertas, una búsqueda en Internet. Escribió el nombre de Delia Dalton en el cuadro de búsqueda y empezó a mirar los resultados. La mayoría de los enlaces no contenían información útil, pero uno le llamó la atención: una esquela del marido de Delia publicada en un periódico local hacía 3 años. La esquela mencionaba que el difunto había sido un próspero hombre de negocios, propietario de una cadena de joyerías. Esto hizo pensar a Shelley: ¿por qué Delia necesitaba dinero constantemente si su marido era un hombre rico? Shelley decidió pedir ayuda a su amiga Sara, que trabajaba en el banco. «Sara, necesito tu ayuda», le dijo Shelley por teléfono. «Sé que no puedes divulgar información confidencial, pero ¿podrías darme algún consejo general? ¿Cómo se puede averiguar la situación financiera de una persona sin infringir la ley?» Sara se quedó callada un rato. «Shelley, es una pregunta difícil. La mayor parte de la información financiera es confidencial, pero hay cosas que son de dominio público. Por ejemplo, la información inmobiliaria. Puedes consultar el registro de la propiedad. Es un documento público». Shelley dio las gracias a su amiga e inmediatamente empezó su búsqueda. Encontró el registro de la propiedad de Boston y tecleó el nombre de Delia. Para su sorpresa, el resultado apareció casi al instante. Delia era propietaria de un piso en una zona exclusiva de la ciudad. Este descubrimiento no hizo más que aumentar las sospechas de Shelley. Si Delia tenía su propio piso, ¿por qué se quedaba con ellos todo el tiempo? El siguiente paso de Shelley fue comprobar las cuentas de Timothy en las redes sociales. Conocía sus contraseñas. Nunca se las habían ocultado. Mirando fotos antiguas, Shelley encontró una de hace 5 años. En ella aparecía Timothy junto a una hermosa chica. Parecían felices y enamorados. El pie de foto decía: «Con mi prometida Emily». A Shelley le dio un vuelco el corazón. ¿Prometida? Timothy nunca había mencionado una relación seria en el pasado. Empezó a buscar información sobre la tal Emily y encontró un artículo en el periódico local de hacía 2 años. «La heredera de un imperio inmobiliario rompe su compromiso», decía el titular. El artículo decía que Emily, hija de un importante promotor inmobiliario de Boston, había roto su compromiso con un aspirante a fotógrafo debido a la interferencia de la madre de él en su relación. Shelley sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Podría ser cierto? Estaban Timothy y Delia buscando deliberadamente una novia rica. Siguió buscando y encontró otras historias similares en las redes sociales y en las noticias locales. Cada vez, el escenario era similar. Timothy iniciaba una relación con una mujer rica y de éxito, y entonces aparecía Delia y empezaba a entrometerse en sus vidas. Shelley sentía cómo aumentaban su ansiedad y sus sospechas. Recordó que Timothy a veces se dejaba el portátil en casa cuando salía para sesiones fotográficas. Ahora mismo, el portátil estaba en la mesa del salón.
Con manos temblorosas, Shelley lo encendió. Para su sorpresa, no estaba protegido con contraseña. Abrió el buzón de Timothy y empezó a mirar los correos electrónicos. La mayoría eran ordinarios, correspondencia con clientes, boletines informativos. Pero uno le llamó la atención. Era de Delia, enviado poco antes de que ella y Timothy se conocieran. Hijo, he encontrado a la candidata perfecta. Shelley Morgan es propietaria de una exitosa cadena de gimnasios, es ambiciosa y trabajadora. Creo que ella nos puede proporcionar una vida cómoda. No olvides nuestro plan. Ser encantador, enamorarla, y luego entraremos en acción. Shelley estaba aturdida, mirando la pantalla del portátil. Todos estos meses, todas estas declaraciones de amor, planes para el futuro. Era todo mentira, una elaborada actuación. Las emociones la abrumaban. Ira, resentimiento, decepción, todo mezclado en un cóctel tóxico. Shelley se sintió utilizada, traicionada, pisoteada. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. La ciudad vivía su vida normal. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena al drama que se estaba desarrollando en aquel piso. Shelley se sintió desolada. Toda su vida, todo en lo que había creído durante los últimos meses, había resultado ser una farsa. Pero a través del dolor y la desesperación, empezó a surgir un nuevo sentimiento: determinación. No dejaría que se salieran con la suya. No se convertiría en otra víctima de su juego. Shelley sabía que le esperaba un camino largo y difícil, pero estaba dispuesta a luchar. Cogió el teléfono y marcó el número de su abogado. «Jane, soy Shelley. Necesito tu ayuda. Quiero discutir la posibilidad de divorcio y la división de la propiedad. Además, creo que he sido víctima de un fraude. Necesito tu consejo». Al colgar el teléfono, Shelley se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control de la situación. Le esperaba una dura batalla, pero estaba preparada para ella. «Se acabó el juego, Timothy», susurró Shelley, mirando su reflejo en la ventana. «Ahora me toca a mí». Shelley estaba sentada en su amplio despacho de la última planta del centro de negocios, contemplando el panorama de Boston al otro lado de la ventana. La ciudad vivía su vida ordinaria. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos. Los coches circulaban en una corriente interminable y los rascacielos del distrito financiero se alzaban majestuosos en el horizonte. Pero para Shelley, el mundo se había vuelto del revés. Los últimos días habían sido confusos. El shock de descubrir la verdad sobre Timothy y Delia había sido sustituido por una profunda decepción y resentimiento. Recogió la fotografía de la boda que tenía sobre la mesa. Caras felices, sonrisas auténticas, o eso creía entonces. Shelley recordaba lo emocionada que había estado aquel día, cómo Timothy le había apretado suavemente la mano durante la ceremonia, susurrándole palabras de amor. Ahora, sin embargo, cada recuerdo le traía amargura. «¿Cómo pude ser tan ingenua?», pensó Shelley, dejando la fotografía a un lado. Siempre se había considerado astuta en asuntos y relaciones. ¿Cómo había podido pasar por alto las señales del engaño? Shelley se levantó y se acercó a la ventana para contemplar el ajetreo de la ciudad. Recordó la primera vez que conoció a Timothy en la inauguración de su quinto gimnasio. Le había encantado su actitud relajada y creativa ante la vida. Timothy parecía un soplo de aire fresco en su mundo de números, contratos y reuniones interminables. El teléfono sonó, sacando a Shelley de sus recuerdos. Era Jane, su abogada. «Shelley, he estado revisando los documentos que me enviaste», dijo Jane después de saludarla. «La situación no es fácil, pero no es desesperada. ¿Podrías venir a mi despacho para hablar de ello?» «Por supuesto, Jane. Estaré allí dentro de una hora», respondió Shelley, sintiendo que la tensión crecía en su interior. De camino al despacho de Jane, Shelley no podía dejar de pensar en cómo había cambiado su vida en el último año. Recordaba lo feliz que había sido cuando Timothy se le había declarado,
Cómo había soñado con un futuro juntos, con hijos. Ahora esos sueños parecían lejanos e irreales. Una hora más tarde, Shelley estaba sentada frente a Jane en su acogedor despacho, amueblado de forma clásica. Jane, una mujer de unos 50 años, de mirada perspicaz y ademanes seguros, estudió detenidamente a Shelley antes de iniciar la conversación. Shelley, comprendo tu frustración y tu dolor, empezó Jane. Pero desde un punto de vista legal, no hay fraude evidente. El dinero se gastó de una cuenta conjunta a la que Timothy tenía acceso legal como tu marido. Shelley asintió. En algún lugar de su interior lo comprendía, pero oírlo en voz alta le resultaba doloroso. Recordaba lo emocionada que se había sentido al abrir una cuenta conjunta con Timothy, viéndola como un símbolo de su unidad y confianza. Sin embargo, continuó Jane, tenemos motivos para divorciarnos y dividir equitativamente los bienes. La mayoría de los bienes te pertenecían antes del matrimonio, lo que juega a nuestro favor. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Shelley, tratando de mantener la calma. En primer lugar, tenemos que proteger tus bienes. Podemos empezar el proceso de dividir las finanzas sin anunciar el divorcio todavía. En segundo lugar, debes llevar un registro detallado de todos tus gastos y conversaciones. Eso será útil durante la división de bienes. Shelley escuchó, tomando notas en su agenda. A pesar del dolor y la frustración, se dio cuenta de que debía actuar con racionalidad. Al fin y al cabo, era el enfoque que la había ayudado a construir un negocio de éxito. ¿Y Delia?, preguntó Shelley. Su presencia constante en nuestras vidas, eso también se puede utilizar de alguna manera, ¿no? Por desgracia, legalmente no hay mucho que podamos hacer contra la injerencia de nuestra suegra, suspiró Jane. Pero podemos utilizarlo como argumento en un divorcio si llega a los tribunales. La interferencia constante de un tercero en la vida familiar podría considerarse un factor que contribuye a la destrucción del matrimonio. Shelley asintió, recordando todas las veces que Delia se había presentado en su casa sin avisar, interfiriendo en sus planes, manipulando a Timothy. Shelley, dijo Jane suavemente, notando el cambio en el rostro de su cliente. Sé que esto es difícil para ti en este momento, pero recuerda que eres una mujer fuerte. Has construido un negocio de éxito desde los cimientos. Tú también puedes con esto. Después de conocer a Jane, Shelley no se fue a casa enseguida. Encontró una cafetería tranquila no lejos de la oficina de Jane y se sentó allí con una taza de café fuerte, contemplando sus próximos pasos. Recordó cómo había conocido a Timothy en una exposición de arte contemporáneo. Él estaba fotografiando las exposiciones y ella había acudido invitada por uno de los artistas que estaba decorando el interior de su nuevo club. Timothy se acercó a ella para hacerle fotos y empezaron a hablar. Su entusiasmo y pasión por el arte fascinaron a Shelley. Se enamoró de su encanto y de su aparente independencia. Ahora todos aquellos recuerdos parecían una amarga burla. Shelley se preguntaba si alguna vez había habido algo real en su relación. ¿La había amado Timothy alguna vez de verdad o era todo parte de un plan bien pensado? Pero Shelley no era una mujer débil. Sí, había cometido el error de dejar que sus sentimientos nublaran su juicio. Pero había llegado el momento de actuar. Sacó un bloc de notas y empezó a formular un plan. En primer lugar, tenía que abrir una nueva cuenta bancaria personal en otro banco y transferir gradualmente sus fondos a esa cuenta sin levantar sospechas. También convenía llevar un diario detallado de todos los gastos y conversaciones, especialmente los relacionados con Delia, y restringir el acceso de Timothy a la información financiera sobre su negocio, con el pretexto de las nuevas normas empresariales. El siguiente paso de Shelley fue preparar los papeles para un posible divorcio, pero sin presentarlos todavía. Shelley se dio cuenta de que tenía un camino difícil por delante. No solo tenía que lidiar con los problemas legales y financieros, sino también con el dolor emocional de la traición. Sabía que habría días en los que querría rendirse,
en los que el dolor le parecería insoportable, pero también sabía que era más fuerte que ese dolor. Terminó su café, se levantó y se dirigió a la salida. Se sentía como si se despertara después de un largo sueño. Sí, el despertar había sido doloroso, pero ahora veía la realidad con claridad. Al salir, Shelley respiró profundamente el aire fresco de la primavera. A su alrededor, la vida bullía con gente ocupada en sus asuntos, parejas cogidas de la mano, músicos callejeros tocando alegres melodías. La vida sigue, pase lo que pase. Puedo soportarlo, se dijo a sí misma mientras se dirigía a su coche. He pasado por cosas peores. Esto es solo otra lección que me hará más fuerte. Shelley se puso al volante, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Sacó su teléfono y marcó el número de su hermana mayor, Emily. Soy yo. Escucha, he tenido unos días duros. ¿Por qué no quedamos este fin de semana? Necesito hablar con alguien. Al colgar el teléfono, Shelley sintió un ligero alivio. No está sola. Tiene a su familia, sus amigos, su negocio. Es fuerte y lo superará. Con esos pensamientos, Shelley arrancó el coche y se dirigió a casa. Tenía que hacer el papel de esposa desprevenida, pero ahora tenía un plan, y estaba decidida a seguirlo, costara lo que costara. Tenía ante sí un nuevo capítulo de su vida y, aunque ahora le resultaba doloroso y aterrador, en algún lugar de su interior Shelley sentía la emoción de los cambios que se avecinaban. Shelley estaba sentada en el escritorio de su casa, rodeada de montañas de papeles y carpetas. Había pasado las 2 últimas semanas recopilando todos los documentos financieros posibles, extractos de cuentas, cheques, recibos, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la verdadera situación. Todas las noches, cuando Timothy se había dormido, se levantaba tranquilamente y continuaba investigando. Con cada nuevo documento que estudiaba, su corazón se apretaba más y más. Aquí había un recibo de una joya cara, un regalo de cumpleaños para Delia, por valor de varios meses de sueldo. Y aquí estaba la factura del balneario de lujo al que Timothy había enviado a su madre para bello durante toda una semana. Shelley encontró incluso extractos de grandes retiradas de efectivo de la línea de cajeros del banco, y en todos aparecía Delia como destinataria. ¿Cómo he podido estar tan ciega?, pensó Shelley mientras revisaba otro documento más. Pero conocía la respuesta. El amor le nublaba la mente, le hacía cerrar los ojos ante los signos evidentes. Recordó que Timothy siempre encontraba excusas para justificar sus gastos. Mamá se merece algo mejor. Es una inversión en nuestro futuro. Ya sabes lo importante que es la familia para mí. Ahora esas frases sonaban a burla. Shelley mostró una fotografía tomada durante su luna de miel en Bali. Caras felices, sonrisas genuinas, o eso le pareció en aquel momento. Ahora se preguntaba si Timothy no habría planeado ya entonces cómo gastaría el dinero de ella. El siguiente paso era limitar el acceso de Timothy a la información sobre su negocio. Shelley llamó a su director financiero, Mark, con quien había trabajado durante años y en quien confiaba plenamente. Mark, necesito que cambies los niveles de acceso a nuestra información financiera, digamos, por motivos de seguridad. Claro, Shelley. ¿Y el acceso de Timothy? Ha pedido muchos datos para sus proyectos de fotografía, ¿no? Shelley guardó silencio un momento. Recordaba lo contenta que se había sentido cuando Timothy se había interesado por su negocio, lo orgullosa que se había sentido cuando le enseñó los estados financieros. Ahora esos recuerdos solo le evocaban amargura. Limita su acceso al mínimo. Si necesita algo, que se ponga en contacto conmigo directamente. Shelley, ¿estás bien? Podía oír la preocupación en la voz de Mark. Has estado un poco tensa últimamente. Estoy bien, Mark, solo reevaluando algunas cosas. Después de esa conversación, Shelley fue al banco donde abrió una nueva cuenta personal. Eligió un banco diferente al que ella y Timothy compartían.
La directora del banco, una joven llamada Sara, miró a Shelley con curiosidad cuando le pidió la máxima privacidad. Señora Morgan, ¿está segura de que no quiere añadir a su marido como fideicomisario de esta cuenta? Absolutamente segura, respondió Shelley con firmeza. Empezó a transferir poco a poco fondos de la cuenta general a esta cuenta, procurando hacerlo en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Cada vez que hacía una transferencia, su corazón se aceleraba por miedo a ser descubierta, pero sabía que era necesario para su futuro. Cada noche, al acostarse junto a Timothy, Shelley sentía que se le partía el corazón. Todavía le quería, o mejor dicho, al hombre que creía que era. La imagen de un marido atento, creativo y cariñoso seguía viva en su corazón, pero la realidad era muy distinta. Una noche, mientras Timothy dormía profundamente a su lado, Shelley se levantó tranquilamente de la cama y se acercó a la ventana. Mirando la ciudad de noche, susurró: «No podré perdonarle. Aunque quisiera, nunca podría volver a confiar en él». Mientras tanto, Timothy y Delia empezaron a notar cambios en el comportamiento de Shelley. Se volvió más retraída, pasaba menos tiempo en casa y a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Shelley sabía que su comportamiento podía levantar sospechas, pero no se atrevía a representar el papel de esposa feliz cuando por dentro todo bullía de resentimiento y frustración. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó Timothy un día durante la cena. En su voz se notaba una preocupación sincera y, por un momento, Shelley casi creyó que realmente se preocupaba por ella. «Últimamente estás un poco distante». Shelley esbozó una sonrisa forzada, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Estoy bien, es solo que tengo mucho trabajo. Ya sabes cómo es». Timothy asintió, pero la duda se leía en sus ojos. Shelley se apresuró a cambiar de tema, preguntándole por su último proyecto fotográfico. Delia también intentaba averiguar qué pasaba. Empezó a pasarse por su casa con más frecuencia, intentando pillar a Shelley desprevenida. Sus visitas, que antes solo habían molestado ligeramente a Shelley, eran ahora un verdadero calvario. «Shelley, cariño, no te cuidas nada», le dijo un día, al pillar a su cuñada trabajando en casa. Delia estaba en la puerta del despacho de Shelley, con una bandeja de té y galletas. «Quizá deberías tomarte unas vacaciones. Timothy y tú podríais ir a algún sitio». Shelley levantó la vista del ordenador, tratando de ocultar su irritación. «Gracias por preocuparte, Delia, pero ahora no es un buen momento para unas vacaciones. Quizá más tarde. Pero, cariño, trabajas mucho. Timothy dice que casi nunca te ve». Delia se acercó, colocando la bandeja sobre la mesa. «Sabes, el matrimonio requiere atención y cuidado. No puedes pensar solo en el trabajo todo el tiempo». Shelley sintió que la ira hervía en su interior. ¿Cómo se atrevía a darle consejos a aquella mujer que había arruinado sistemáticamente su matrimonio? Pero se contuvo, consciente de que no era el momento de enfrentarse a ella. «Agradezco tu preocupación, Delia. De verdad que sí, pero ahora tengo un proyecto importante y necesito concentrarme en él». Delia suspiró con fingida decepción. «Está bien, cariño, pero recuerda que la familia tiene que ser lo primero». Cuando Delia por fin se fue, Shelley se permitió un momento de debilidad. Se cubrió la cara con las manos, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas. «La familia es lo primero», susurró amargamente. «Si supieras, Delia, lo que eso significa realmente». A pesar de la creciente tensión, Shelley continuó con su plan. Se reunía regularmente con Jane para discutir los aspectos legales de un posible divorcio. Estas reuniones se celebraban en un pequeño café al otro lado de la ciudad, donde Shelley estaba segura de que no se encontraría con nadie conocido. «Shelley, ¿estás segura de que quieres seguir este camino?», preguntó Jane durante una de esas reuniones. El divorcio siempre es un proceso doloroso. Shelley miró por la ventana del café, observando a los transeúntes. «Estoy segura de que lo es, Jane.
No puedo seguir viviendo una mentira. Me está destruyendo por dentro. Jane asintió, tomando notas en su cuaderno. Bien, entonces hablemos de estrategia. Dadas las pruebas que has reunido, podemos construir un caso sólido. Cada día era un reto para Shelley. Tenía que fingir que todo iba bien, sonreír y mantener una conversación con el hombre que había traicionado su confianza. Pero sabía que tenía que ser fuerte, por sí misma, por su futuro. Una noche, cuando Timothy se fue a otra sesión fotográfica y Shelley se quedó sola en casa, se permitió un momento de debilidad. Sentada en su dormitorio, sacó el álbum de boda y empezó a hojearlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver las fotos de sus momentos felices. Aquí están en la playa, riendo, chapoteando en el agua. Y aquí están bailando su primer baile como marido y mujer, mirándose a los ojos con amor. Una foto de Timothy besando suavemente su mejilla mientras ella corta la tarta nupcial. ¿Por qué, Timothy?, susurró ella, acariciando su cara sonriente en la foto. ¿Por qué no pudiste amarme de verdad? ¿No soy lo suficientemente buena? Pero Shelley sabía que no tenía sentido hacerse esas preguntas. No se podía cambiar el pasado. Su trabajo ahora era protegerse a sí misma y a su futuro. Se secó las lágrimas y volvió a guardar el álbum en el armario. Luego se sentó frente al ordenador y empezó a trabajar en su nuevo plan de negocio, ampliar su cadena de gimnasios, expandirse a nuevos mercados. Todo ello exigía su atención y su energía. El trabajo siempre había sido el salvavidas de Shelley, y ahora se aferraba a él más que nunca. Shelley sabía que ese día llegaría inevitablemente. Llevaba 3 meses viviendo una doble vida, reuniendo pruebas y preparándose para un enfrentamiento inminente. Y ahora, frente al espejo de su dormitorio, se dio cuenta de que hoy iba a cambiarlo todo. Se puso su mejor traje de negocios, azul oscuro, austero, que reforzaba su confianza. «Puedes hacerlo», le dijo a su reflejo, respirando hondo. Shelley bajó al salón, donde Timothy y Delia ya estaban sentados. Ella misma los había invitado diciendo que había algo importante que discutir. «Shelley, cariño, ¿qué pasa?», preguntó Timothy al ver su rostro serio. «Me estás asustando». «Siéntate, por favor», dijo Shelley, ignorando la pregunta de su marido. Ella misma permaneció de pie, sintiendo la necesidad de esa pequeña ventaja. Cuando todos estuvieron sentados, Shelley empezó a hablar, tratando de mantener la voz firme y segura. «Timothy, Delia, sé la verdad. Sé lo de tu plan, lo de cómo me manipulaste a mí y a mi dinero». Timothy se puso pálido y Delia rió nerviosa. «¿De qué estás hablando, querido? ¿Qué plan?» Shelley sacó una carpeta de documentos. «Aquí tienes pruebas de todos tus tejemanejes financieros, cada cuenta, cada transferencia, cada retirada de efectivo. Lo he documentado todo». Timothy saltó de su asiento. «Shelley, ¿nos has estado siguiendo? ¿Cómo has podido? Esto es una invasión de la privacidad». «¿Invasión?». Shelley sintió que la ira hervía en su interior. «¿Y lo que me has estado haciendo todo este tiempo, cómo lo llamas? Me has utilizado a mí, mis sentimientos, mi dinero». Delia se levantó y se acercó a Shelley, intentando cogerle la mano. «Cariño, lo has entendido todo mal. Somos familia. Solo nos cuidábamos mutuamente». Shelley le apartó la mano. «No te atrevas a llamar a eso familia. La familia no engaña, no manipula». Timothy pareció darse cuenta por fin de la gravedad de la situación. «Shelley, hablemos con calma. Puedo explicártelo todo». «¿Explicar qué, Timothy? ¿Cómo planeó nuestro matrimonio antes incluso de conocernos? ¿Cómo me elegiste por mi dinero y no por mí misma?». El rostro de Timothy se contorsionó de ira. «No entiendes nada. Sí, al principio era un plan, pero luego me enamoré de ti de verdad». «¿Amor?». Shelley sonrió amargamente. «El amor no es eso, Timothy. El amor no es mentira ni manipulación». Delia intentó intervenir de nuevo. «Shelley, cariño,
No nos calentemos. Podemos hablarlo, encontrar un compromiso. ¿Compromiso? Shelley negó con la cabeza. No, Delia, se acabó el compromiso. Voy a pedir el divorcio. Aquellas palabras parecieron hacer estallar la habitación. Timothy gritó. Delia empezó a llorar y a lamentarse, pero Shelley se mantuvo firme, sin permitir que sus emociones sacudieran su determinación. «No puedes hacer esto», gritó Timothy. «Piensa en nuestro futuro, en nuestros planes». «En tus planes, Timothy, no sobre los nuestros», replicó Shelley con calma. «Mis abogados ya han preparado todo el papeleo necesario. Será mejor que os busquéis un buen abogado». Delia se derrumbó en el sofá, sollozando aún más fuerte. «¿Cómo puedes ser tan cruel, Shelley? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Shelley sintió que un nudo le subía a la garganta, pero se contuvo. «Lo único que habéis hecho por mí es abrirme los ojos, y por eso hasta os estoy agradecida». Timothy hizo un último intento. «Shelley, por favor, intentemos arreglar esto. Te quiero, de verdad». Por un momento Shelley se sintió débil. Una parte de ella aún quería a Timothy, quería creerle, pero rápidamente se recompuso. «Lo siento, Timothy, pero ya no creo en tus palabras». Con esas palabras, se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Adiós». Al salir de la casa, Shelley respiró profundamente aire fresco. Un huracán de emociones se desató en su interior. Dolor, rabia, alivio. Pero a través de todo ello había un nuevo sentimiento, libertad. Entró en su coche y marcó el número de Jane. «Ya está hecho, ya lo saben. Empecemos el proceso». «Lo estás haciendo muy bien, Shelley», respondió Jane. «Ahora empieza la parte difícil. ¿Estás preparada?» Shelley miró la casa que antes había considerado su santuario, pero que ahora veía como una jaula. «Sí, Jane. Estoy lista para luchar por mi futuro». Arrancando el coche, Shelley se dirigió hacia lo desconocido. Tenía un largo y difícil camino por delante. Audiencias judiciales, división de bienes, confusión emocional, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida. Shelley estaba delante del juzgado, respirando profundamente el aire fresco del otoño. Los últimos 6 meses habían sido como una montaña rusa. Los altibajos emocionales, las interminables vistas judiciales, los intentos de Timothy y Delia de manipular la situación. Pero hoy, todo tenía que terminar. «¿Estás lista?», preguntó Jane, apareciendo a su lado. Shelley asintió. «Tan preparada como nunca lo estaré». Al entrar en la sala, Shelley se fijó inmediatamente en Timothy y Delia. Estaban sentados juntos, cuchicheando sobre algo. Timothy parecía agotado y cansado, mientras que Delia parecía haber envejecido varios años. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron en pie. Shelley sintió que el corazón le latía en algún lugar de la garganta. «En el asunto del divorcio de Shelley Morgan y Timothy Dalton, el tribunal ha llegado a la siguiente decisión», comenzó el juez. Los minutos siguientes pasaron como un borrón. Shelley oyó frases como «reparto equitativo de los bienes», dadas las pruebas de fraude financiero, a favor del demandante, pero hasta que Jane no le apretó la mano y le susurró «hemos ganado», Shelley no se dio cuenta de que todo había terminado. Al salir del juzgado, Shelley sintió que se quitaba un gran peso de encima. Era libre, libre de las mentiras, la manipulación, la relación tóxica que casi la había destruido. «Shelley», oyó la voz de Timothy y se dio la vuelta. Estaba de pie a unos metros de ella, con la mirada perdida y rota. «Lo siento, te quería de verdad». Shelley miró al hombre que una vez había considerado el amor de su vida. Ahora no sentía ira ni resentimiento, solo cansancio y una ligera tristeza. «Adiós, Timothy», dijo en voz baja y se marchó sin mirar atrás. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad.
Shelley se mudó a un nuevo piso, completamente inmersa en su trabajo, intentando no pensar en el pasado. Pero una noche, sentada en el balcón de su nueva casa, mirando las luces de Boston por la noche, se permitió recordar todo lo que había pasado. Recordó cómo había conocido a Timothy, cómo se había enamorado de su encanto y de su creativa forma de ver el mundo. Recordó su boda, su luna de miel, los primeros meses felices de su matrimonio. Y después, la comprensión gradual del engaño, el dolor de la traición, la lucha por su dignidad y su futuro. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor o resentimiento. Eran lágrimas de purificación, de liberación del pasado. «He sobrevivido», susurró Shelley. «Me hice más fuerte». A la mañana siguiente, Shelley se despertó con una nueva sensación de determinación y energía. Decidió que había llegado el momento de una renovación no solo emocional, sino también profesional. En la oficina, reunió a sus principales directivos. «Tengo una idea», empezó. «Siempre nos hemos centrado en la forma física. ¿Y si ampliamos nuestro concepto? Fitness para el cuerpo y el alma». Shelley habló de su idea de crear centros de bienestar holístico donde la gente no solo pudiera hacer ejercicio, sino también recibir apoyo mental, aprender meditación y una nutrición adecuada. «Mucha gente pasa por momentos difíciles», dijo. «Quiero crear un lugar donde puedan encontrar la fuerza para seguir adelante». El equipo acogió la idea con entusiasmo. Los meses siguientes se dedicaron a trabajar intensamente en el nuevo proyecto. Shelley se sumergió de lleno en el proceso, encontrando no solo satisfacción profesional en el trabajo, sino también sanación personal. Un año después de su divorcio, Shelley estaba en el escenario preparándose para cortar la cinta en la inauguración del primer centro de bienestar de Novaya. Mirando a la multitud reunida, empleados, periodistas, primeros clientes, sintió orgullo y gratitud. «Este centro no es solo un proyecto empresarial», empezó diciendo. «Es un lugar donde la gente puede encontrar fuerzas para empezar de nuevo, donde pueden curarse, hacerse más fuertes, encontrar una nueva versión de sí mismos». Tras la ceremonia de inauguración, una joven se acercó a Shelley. «SRA. Morgan, he leído su historia en una revista. Me ha inspirado. Yo también estoy pasando por un divorcio difícil y... gracias por este centro. Es exactamente lo que necesito». Shelley sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», dijo mientras abrazaba a la mujer. «Recuerda, eres más fuerte de lo que crees». Esa noche, de vuelta en casa, Shelley se sentó ante su diario. Lo había empezado durante su divorcio por consejo de un psicólogo y ahora no podía imaginar su vida sin ese hábito. «Hoy me he dado cuenta de que todo por lo que he pasado tenía sentido», escribió. «El dolor, la traición, la lucha, todo ello me llevó a crear algo con sentido, algo que puede ayudar a los demás». Shelley miró la fotografía de su escritorio. En ella aparecía junto a su equipo con el nuevo centro como telón de fondo, caras sonrientes y seguras de sí mismas, su nueva familia. «No sé lo que me espera», sigue escribiendo, «pero sé que estoy preparada para nuevos retos. Soy fuerte, soy libre, soy la nueva Shelley». Cerró el diario y se acercó a la ventana. La Boston nocturna brillaba con luces, llena de posibilidades y promesas. Shelley sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza y anticipación. «Un nuevo capítulo», susurró. «Mi capítulo».